un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su sonesfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. En el ecosistema digital, Andrés Barrio Rubio, una voz con experiencia, imagen y credibilidad. En tu pantalla, en tus oídos, Panorama Digital, zona de candela, charlas con tuto y tato. Los podcasts que te conectan con la verdad, la emoción y el entretenimiento. Andrés Barrio Rubio, más cerca de tus sentidos. Oh, 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 oh. Andrés Barrio Rubio, más cerca de tus sentidos. Más cerca de tus sentidos. Las acciones de su presidente son coherentes con la ideología del M-19, que se puso de manifiesto en importantes operaciones que tuvieron un considerable impacto durante su pasado beligerante. El vínculo entre el progresismo socialista colombiano y las acciones de las guerrillas de los años 70 y 80 pone de relieve la motivación que subyace a la actual atención prestada a cuestiones como la salud, las pensiones, la educación, la minería, la energía y las relaciones laborales, por citar solo algunas. La élite política de la izquierda ha ejercido un importante grado de influencia, lo que ha conducido a una profunda crisis que ha socavado las normas y los valores éticos y ha dado lugar a un desprecio por los derechos fundamentales, la Constitución y el Estado de Derecho. Quienes saben de podcast nos escuchan, que hacemos en sintonía cada día. Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital es el mejor con la sintonía, con la sintonía. La implantación del progresismo socialista en Colombia parece estar impulsada por el deseo de revertir la nación a un statu quo de los años 70. Las recientes reformas y las perspectivas de futuro en sectores como la salud, la economía y la calidad de vida de los ciudadanos indican un retroceso significativo de más de 50 años. El compromiso ideológico de su mandatario y de la izquierda política del país está estrechamente alineado con la lucha armada que acompañó por años al grupo insurgente M-19, vigente desde abril de 1974. Los colombianos tienden a pasar por alto los matices contextuales de la historia del M-19, centrándose, en cambio, en la situación actual de la nación, que parece estar influida por una filosofía
que pretende ser una forma de vida que engloba varios ideales, hechos y promesas de carácter utópico. Sin embargo, estas aspiraciones aún no se traducen en beneficios tangibles para la sociedad colombiana. Opinando de los hechos relevantes con Andrés Barrio Rubio, la opinión está al instante. El periodismo al servicio de la verdad. El podcast llega a tus sentidos con panorama digital. Se está al frente de un nuevo ciclo de una organización que no se conformó con ser un grupo guerrillero, sino que se comprometió con la firma de la paz y desde el brazo político supo esperar para implementar un cambio social que altere la conciencia colectiva al ver cómo hoy se consolidan años de lucha desde el poder, un periodo de ganancias y pérdidas de una transformación paulatina de la sociedad a través de la cimentación de ideales del siglo pasado aplicados en el año 2025. El gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego está vinculado a la ideología del M19, hoy incorporada a la administración pública. Esta conexión se caracteriza por una doctrina que se nutre de las aportaciones de diversos pensadores que en todos los aspectos de su funcionamiento quería ser presidente, pero no sabía para qué. Con su presidente no se ha avanzado en absolutamente nada, fue lo que dijo en Nos Cogió la Noche el representante a la Cámara, Andrés Forero. Pues en este momento es una persona que quería ser presidente de Colombia, pero pues ha mostrado que no sabía para qué quería hacerlo, que realmente a él le gusta hablar mucho y hacer muy poco, y lamentablemente en este país no avanzar es retroceder. Y no solamente no ha avanzado, sino que en aspectos muy importantes para los colombianos, como en materia energética, en materia de salud y en materia de seguridad, pues las malas decisiones que él ha tomado, pues al final del día nos han llevado a un retroceso de décadas. Lo que ha pasado en materia de seguridad nos ha devuelto a los 90s, el riesgo de apagón energético también nos ha devuelto a los 90s, y lo mismo sucede con el tema del sistema de salud, que pues en la práctica el presidente quiere volver a esas colas terribles que se daban, o sea, y ese colapso del sistema que se daba en el Instituto de los Seguros Sociales. Él además, y cierro con esto, creo que es un hombre que se cree más inteligente de lo que es y que es un narciso que está enamorado de su propia voz. Tiene claro que Gustavo Francisco Petro Urrego habla mucho y hace poco, se cree más inteligente de lo que es. La filosofía permea todas las esferas de la vida cotidiana, abarcando el bolivarismo, el guevarismo, el castrochavismo y el gaitanismo, según las circunstancias o la coherencia de quienes militaron en el M19 y ahora buscan reivindicarlo en la memoria de la nación. Lo que buscaron durante muchos años en la lucha armada y nunca lograron, hoy lo consigue su presidente con una estrategia insurreccional que buscó llegar a los sectores urbanos y rurales menos favorecidos, núcleos poblacionales de los nadies, donde las reivindicaciones sociales están en auge. Los 17 meses que quedan a la izquierda en el poder van a ser muy complejos y de mucho riesgo, fue lo que aseguró en Nos Cogió la Noche el representante a la Cámara, Andrés Forero. Yo creo que van a ser 17 meses muy complejos. Este 2025 empezó con muchos contratiempos y muchos de ellos inducidos por el propio presidente de la República. Estuvimos a punto de entrar en una guerra comercial con Estados Unidos, a todas luces contraproducente para nosotros. Éramos nosotros los que íbamos a salir perjudicados por cuenta de el mal cálculo, por cuenta de la frivolidad del presidente de la República y por cuenta de su insensatez. Lo único que yo le puedo decir a los colombianos es: como cerré esa réplica, nos toca resistir, nos toca no rendirnos, nos toca seguir creyendo en Colombia y su destino, porque este gobierno pasará, va a cesar esa horrible noche y entre todos tenemos que reconstruir el país a partir del año 26. Entre todos se debe reconstruir el país desde 2026. La izquierda dejará cenizas y nada más. Desde el inicio del mandato de Gustavo Francisco Petro Urrego, quedó claro que la disputa de la izquierda con la institucionalidad y la tradición democrática colombiana se centraría en lo simbólico, la atracción de la opinión pública más allá de un partido o movimiento político
fue una actitud solapada que hoy despierta una mezcla de simpatía y temor en la ciudadanía. Acciones significativas, como la imposición de la banda presidencial por parte de María José Pizarro Rodríguez y la posterior orden de llevar la espada de Bolívar a la ceremonia de investidura, señalaron el inicio de un plan siniestro que desde entonces ha cobrado mucha más fuerza de la que muchos preveían. La destrucción de las instituciones y normas que emanan de la Constitución de 1991 pretende atomizar el sustrato democrático para imponer un modelo de sociedad autoritaria, cercenando las libertades y los derechos. Esta es una estrategia que se ha aplicado con éxito en Rusia, en la cultura china y en entornos más cercanos como Cuba, Venezuela y Nicaragua, por solo mencionar algunos. Gustavo Francisco Petro Urrego quiere volver a Colombia una copia del socialismo de Rusia, Cuba y Venezuela, fue lo que exaltó en Nos Cogió la Noche el analista político Gilberto Tobón. No, parecido al de Venezuela, en eso sí tiene razón Uribe. Y Venezuela es socialismo. Yo tuve un debate público con el director de Fuerza Ciudadana, porque en el programa estaba el socialismo. ¿Sabe qué le dije yo? ¿Socialismo cuál? El de Ortega. Eso es un rufián. Por ahí pasa la mitad de la coca colombiana para México y Estados Unidos. Un rufián. Cobra un impuesto. Cuba. Socialismo de las jineteras. De las jineteras. Es un país que vive del turismo. ¿Y a qué van los turistas? A rumbear. En un 90-80%. Y el de Venezuela. El de Venezuela es que el de una banda de narcotraficantes junto con los militares, es eso, es el cartel de los soles. Él tiene una formación del M-19, que era un movimiento de la pequeña burguesía radicalizada. Eso lo escribí yo en un libro. El M-19 no era el movimiento revolucionario marxista, no lo era. Es como el ELN, eso es un movimiento de profundas raíces religiosas. ¿Sabe cómo lo acuñé yo? Es el brazo armado de la teología de la liberación. Es eso. Por eso es que son tan radicales y no ceden. Es que la gente del común es una gente que está aguantando hambre, es que con él no ha dejado aguantar hambre, ¿cierto? Entonces, verá las cosas que él hace demagógica. Le da a los viejitos 200.000 pesos. Es que decir, con eso no paga la pieza al viejito. Debe costar para ahí 300. Pero él hace esas cosas. Él hace populismo. Entonces yo no creo que todo el pueblo le vaya a ir, no, se le van sectores de la clase media grandecita. A Gustavo Francisco Petro Urrego se le pueden ir sus seguidores de la clase media. Las advertencias hechas por la extrema derecha contra Gustavo Francisco Petro Urrego y su propuesta de gobierno son hoy más pertinentes que nunca, pues dan que pensar para defender la democracia y no caer en los sofismas que la izquierda quiere vender de cara a las elecciones de 2026. El otrora apoyo de sectores de la clase media y trabajadora se va erosionando poco a poco al no tenerlos en cuenta y pasar por alto el soporte que dieron a la lucha por un pacto histórico. El mejor ejemplo de ello son los arroceros, que ahora se consideran una fuerza minoritaria y son menospreciados por su mandatario. Gustavo Francisco Petro Urrego armó diabólicamente una guerra civil al soltar a los paramilitares y la guerrilla, fue lo que aseguró en Nos Cogió la Noche el analista político Gilberto Tobón. Los recursos del Estado son gigantes. Un presupuesto que pasa de 500 billones. Pero le voy a decir una cosa, porque todos cometen errores. El ser humano que no se equivoca no existe. Vea el error tan grande que cometió. Es el siguiente. Le están dando plata al ELN. El ELN es un grupo terrorista según la legislación norteamericana. Entonces a los americanos les va a dar mucho miedo hacerle un Alzheimer a Petro por apoyar al terrorismo. No, hombre, no les da miedo. Ni a Biden, ni a Trump, ni a lo que quede. Lo veo mal parado. Petro, como el aprendiz de brujo, la película de Disney, desató unas fuerzas que él no puede controlar. Soltó la guerrilla, soltó los paras, también están sueltos. Le voy a decir una cosa, armó una guerra civil, diabólicamente la armó. Y supuestamente bombardearon a la guerrilla y salió Iván Velázquez, que habla como un cura de pueblo. Los curas de pueblo hablan palabrita por palabrita, para no equivocarse. Señoras, vamos a hablar hoy del adulterio y de la lascivia.
y la viuda que está despotada al frente no hace sino mírala. Habla como un cura de pueblo y es un mentiroso. Vea, el bombardeo, vio el bombardeo. Que no le estaba tirando a las personas, sino a las carreteras. Sí. Eso es una mentira, todo es falso. Los grupos insurgentes son una mentira que avanza con la anuencia de su mandatario y la izquierda política colombiana. Las tácticas empleadas por la izquierda que buscaban establecer su influencia en las zonas rurales más aisladas no ha dado los resultados esperados. En la actualidad, estas tácticas se ven limitadas por una serie de desafíos que probablemente persistan durante mucho tiempo. Las clases populares han adoptado nuevamente una perspectiva inconformista que ha derivado en una protesta permanente a la propuesta de cambio que encarnó la izquierda. Esto se debe a la inacción del gobierno y a su incapacidad para responder adecuadamente a las circunstancias históricas específicas que ellos mismos excitaron durante las protestas ciudadanas de 2019. A Gustavo Francisco Petro Urrego, en decisiones que tienen que ver con los estudiantes, se le ha ido el tiro por la culata, fue lo que dejó entrever en Nos Cogió la Noche el líder estudiantil Juan Esteban Mazo. Hombre, Gustavo Petro en la campaña siempre tuvo la educación como uno de los pilares fundamentales, pero cuando es presidente en ejercicio parece que las decisiones que toma a veces le sale el tiro por la culata. Y la última vez que estuve aquí estábamos hablando de la educación pública y ahorita pues hay una crisis por todos los frentes. Está la universidad pública y la universidad privada. Ahorita con el tema del ICETEX creo que no hay buenas noticias para los estudiantes y siento que es algo que va a tocar trabajarle mucho. Tal vez no puedo hablar por todos los jóvenes, pero sí quiero decir una cosa, y es que la educación sigue siendo un sueño en Colombia. Sobre todo para los jóvenes, educarnos es parte fundamental, no solo de nuestra formación profesional, sino personal. Nos permite desarrollar nuestras capacidades. Yo siento que este gobierno le ha incumplido a muchos jóvenes porque todo ese tema objetivo de la condonación de la deuda, de crear nuevos cupos, pues no se ha visto materializado en la realidad. Y esto deja de lado de que jóvenes, no solo del área metropolitana, sino de todo el país, puedan seguir construyendo ese sueño que es estudiar en la universidad. Los jóvenes son muy tendidos a la izquierda a veces. Y cuando llegó Petro, toda la gente pensaba que ya nunca iba a haber una protesta, nunca iba a haber nada, digamos así, muy estrambótico en el país. Y es algo curioso porque uno esperaría, si fuera este un gobierno de derecha, pues no me podría imaginar yo que estuviera pasando, pero sí es una cosa muy curiosa porque digamos, tienen un pensamiento muy parecido. Digamos, la izquierda que representa a Gustavo Petro y la izquierda que representa a muchos líderes estudiantiles y muchos jóvenes, digamos, es un tema ideológico. No protestan por los datos, no protestan porque no se materializan los derechos, sino que protestan por un tema ideológico, y eso, digamos, es un tema muy interesante. ¿Por qué no se está protestando? Este gobierno le ha incumplido a muchos sectores, los utilizó para llegar al poder y ahora los desconoce. El objetivo de establecer una forma diferente de gobierno ha resultado, desafortunadamente, en un régimen dogmático y sin capacidad de respuesta, preocupado por la ideología más que por la política urbana y rural. La situación actual de Colombia se caracteriza por un lenguaje sacrificial y épico basado en la cotidianidad, la fraternidad y el nacionalismo que pretende retroceder al país a los años 70. El sector salud ha sido socavado con la disolución de las EPS para revivir los problemáticos y mal planteados tiempos del Seguro Social, que se va a materializar en las gestoras de salud y vida, o la reivindicación de las parteras, los taístas y los yerbateros. La agenda de reforma social de Gustavo Francisco Petro Urrego busca imponer a los colombianos una reivindicación del odio de clase, el vanguardismo, el heroísmo, el socialismo y el sacrificio por la causa.
Gustavo Francisco Petro Urrego es un depredador desleal y disfruta haciendo daño, fue lo que dijo en Nos Cogió la Noche la senadora María Fernanda Cabal. No nos puede sorprender más un personaje que a las 3 de la madrugada, no por madrugador, sino por trasnochador, devuelve migrantes deportados después de que cualquiera sabe que un plan de vuelo se hace sabiendo dónde usted va a aterrizar con el permiso, ¿no es cierto? ¿Qué más se puede esperar de él si publica las coordenadas de una operación militar? O sea, estamos frente a un depredador que no solo se hace daño a sí mismo, porque él es su peor enemigo, no solo acabó la izquierda, como lo dijo en el Consejo de Ministros, no solo es desleal porque cacheteó y echó a sus mejores alfiles, y lo que les ha dicho es que sus amigos son Benedetti y Laura. O sea, leer al personaje no es fácil si uno no entiende que es una personalidad disfuncional, que a él le gusta hacer daño, él disfruta haciendo daño y va a hacerle mucho daño a Colombia hasta que logremos que se vaya y que ni piense quedarse. Él es un psicópata narcisista, es perfecta la caracterización, es narcisista, es megalómano, el mundo gira alrededor de él, es mitómano. Él construye un universo paralelo. Por eso cuando habla, no sé si ustedes vieron la respuesta que dio el alcalde de Bogotá, diciéndole, usted está diciendo esto y no es cierto, venga, lo acompaño, usted está diciendo esto otro y no es cierto. Es que Petro es un depredador, pero lo increíble es la capacidad de propaganda que tiene la izquierda para apagar a sus adversarios y para ganarse el corazón de los incautos y de los hipnotizados. Eso sí deberíamos averiguarlo, porque ahí sí tienen ellos un clic sobre las historias emotivas que invitan al elector a creer en ellos, pero que después electos acaban con todo el mundo. Es Nerón con la lira mientras se quema Roma. Gustavo Francisco Petro Urrego es un personaje supremamente difícil de leer y solo dejará mucho daño a los colombianos. Los hechos ocurridos en las zonas urbanas, caracterizados por acciones conspirativas, la difusión de propaganda revolucionaria que incitó al inconformismo social en 2019, la posterior propagación de la pandemia en 2020 y la culminación en el proceso electoral de 2021 han resultado en retos significativos para la izquierda y su propuesta de cambio, la naturalización del sindicalismo político, el adoctrinamiento desde las aulas en colegios y universidades y la exaltación de la formación de centros comunitarios para generar lazos de una fuerza progresista, hoy se transforma en arrepentimiento de un voto y lleva a que las clases populares paguen las consecuencias con los altos costos de la energía, el gas y los combustibles, situación que se trasluce en el alto costo de vida y el encarecimiento constante de los alimentos. Este país necesita un cambio social de verdad. La izquierda fue una mentira y dejó abierto el espacio para una propuesta de centro derecha, fue lo que aseguró en Nos Cogió la Noche el senador Andrés Guerra. Creo que este país necesita liderazgos de centro derecha. Creo que este país necesita reivindicaciones. ¿Qué clase de reivindicaciones? Este es un país que necesita, en verdad, un cambio social y unas oportunidades. Yo creo que esas reivindicaciones son necesarias y no llevando a lo que nos quiere llevar el actual presidente de una lucha de odios, de clases sociales, porque a eso lleva, a la agitación para poder ganar o tener la posibilidad, la izquierda descarada, de ganar las elecciones en el 2026. Esa es la realidad del país. La única realidad de este país es que necesita, en esa Colombia profunda, en esa red terciaria del país, honestidad. La realidad del país marca que Colombia, desde sus instancias profundas, requiere y exige honestidad. El pensamiento sociópata de agentes de la izquierda como María Susana Muhammad González tiene al país al borde de volver a la cocina de leña y alumbrarse con velas. La nación está a punto de volver a la época de las cavernas y el taparrabo, fenómeno que no puede extenderse y fomentarse ni siquiera con las primeras líneas de milicias urbanas que profundizan el enfrentamiento entre núcleos de la población. Escucha en Spotify, Apple Podimo, Amazon, YouTube, Andrés Barrio Rubio, periodista y podcaster, tu fuente de información, análisis y entretenimiento. No te pierdas su voz,
Sigue Andrés Barrio Rubio hoy mismo. El gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego ha sido criticado por sus manifestaciones de exaltación a su pasado guerrillero y el obstinado deseo de legalizar la cultura marimbera. El conflicto rural que hoy circunda Colombia, vinculado con el progresismo socialista, ha sido descrito como una convergencia de violencia y poder que dejará cicatrices imborrables en la población. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos El pasado al presente. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en las cuentas en ex, @atutobarrios y @abrpodcast o en la página web www.andresbarriorubio.com. El podcast se constituye en la voz del pueblo que nunca se equivoca. Panorama digital está de boca en boca. Panorama digital está de boca en boca. Se han revivido algunas de las atrocidades cometidas por el grupo terrorista M-19. Esta situación actual constituye una herida que nunca se cierra, un dolor que ha destruido familias y construido una injusticia que no se puede normalizar. Ninguna causa justifica arrebatar la libertad a los colombianos que merecen la paz y no estar atados a un desastre que se utiliza como instrumento para hacer política. El pasado al presente demuestra el desastre que ha sido la izquierda en el poder y denota que la politización de la ideología condena a Colombia a vivir en manos de individuos asociados a la corrupción y a los males del narcotráfico, la evasión, el contrabando, el lavado de activos, el asesinato, la violación, la corrupción, las disidencias guerrilleras y otros. Andrés Barrio Rubio, opinando, y Panorama Digital nos va informando. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro. Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio. Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrio Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.